Campanita que está ahí. Bueno, buenos días a todos. Vamos a continuar con el estudio de la motilidad. Habíamos dicho de los diferentes niveles o diferentes jerarquías de la motilidad que había que hacer. Habíamos comenzado a estudiar la motilidad voluntaria, fundamentalmente, y los movimientos automáticos y asociados. Así nosotros vamos a comenzar, digamos, continuando ya lo que habíamos arrancado sobre la motilidad. Vamos a hacer un breve resumen y vamos a presentar las primeras diapositivas a los fines de que comencemos a estudiar lo que había quedado la vez pasada, porque habíamos dicho que íbamos a dividir la clase en dos clases, una clase en motilidad voluntaria, movimientos automáticos, y después, digamos, los diferentes síndromes motores, donde habíamos diferenciado algunas cosas muy importantes, digamos, de los síndromes motores, que eran los síndromes motores cuando hay lesión de la vía piramidal, cuando hay lesión de la motoneural periférica, cuáles son las diferencias fundamentales con respecto al tono muscular, a los reflejos otros tendinosos, a los reflejos que nosotros podemos ver, y así podemos comenzar, digamos, a ver Yo le he dado el nombre de motilidad 2, tono muscular, taxia y reflejo, que es lo que nosotros vamos a ver. En estos momentos dándole continuidad a la motilidad. Nosotros sabemos que la motilidad es una de las funciones fundamentales del sistema nervioso, ya que nos permite desarrollar todo tipo de movimientos. Y para eso nosotros vamos a ver que también habíamos dicho inicialmente que se distinguía varios tipos o niveles o jerarquías de motilidad. El más elevado correspondía a los actos motores que se ejecutaban por los actos voluntarios del sujeto. La motilidad voluntaria dependía de la piramidal o de la neurona matriz central. En el segundo nivel figuran los movimientos automáticos o asociados que se realizan en forma involuntaria, como es el movimiento que realiza el individuo del balanceo de brazo cuando camina. Estos movimientos no dependen ya del sistema piramidal, sino del sistema extrapiramidal. Luego teníamos los movimientos estáticos y posturales que se realizan por la modificación del tono muscular, mediado fundamentalmente por el cerebelo, y como última parte de la jerarquía de motilidad tenemos los actos reflejos. El reflejo es el nivel más inferior y consiste en una respuesta motriz inmediatamente luego de producir un estímulo. ¿Qué vamos a estudiar ahora? El tono muscular, los reflejos, y vamos a estudiar también la coordinación de los movimientos, que es lo que nosotros conocemos con el nombre de taxia. Entonces hacemos un breve resumen. ¿Qué es lo que vamos a explorar? Ya hemos explorado la exploración activa o voluntaria, hemos explorado la fuerza muscular y la motilidad pasiva o tono muscular. Luego estudiamos la coordinación de los movimientos musculares o taxia, que es mediada por el cerebelo, y la exploración de los reflejos de la neurona periférica, el trofismo muscular, que ustedes saben que es la neurona periférica que lleva el trofismo muscular, y después la presencia o no de movimientos involuntarios. El tono muscular, que comenzamos por definirlo inicialmente, el tono muscular es aún en estado de reposo, el más completo, un músculo, a pesar de estar en reposo, presenta generalmente un estado de semicontracción a pesar de estar en reposo. Este estado de semicontracción viene del griego tonus, que significa tensión, o sea que el músculo, a pesar de estar en reposo, está en una ligera tensión. Esa ligera tensión, o sea, estado de semicontracción, se conoce con el nombre de tono muscular. ¿Qué es el tono muscular? Es un reflejo provocado por estímulos cuyo origen puede estar localizado en el mismo músculo o puede ser originado por otros estímulos que pueden ser táctiles, de presión y laberínticos. O sea que el tono es un estado de semicontracción
a pesar de estar en reposo el músculo, y es generado por estímulos que pueden ser dentro de su propio, del mismo músculo, o pueden ser táctiles, de presión o de origen laberínticos. El tono muscular, o sea, el estado de semicontracción, está regulado y es mantenido por el sistema nervioso, fundamentalmente por el cerebelo. Los movimientos estáticos y posturales por el tono muscular. O sea que el tono muscular va a incidir en los movimientos estáticos y posturales, y el sistema nervioso que influye en el tono muscular es fundamentalmente el cerebelo. Después ustedes van a ver luego, digamos, síndrome cerebeloso, el síndrome cerebeloso, donde ustedes van a estudiar de nuevo el tono muscular y van a ver todas las alteraciones que provoca cuando el paciente tiene un síndrome o una lesión a nivel cerebral, a nivel del cerebelo. Entonces, el tono muscular, la corteza y la vía piramidal, nosotros habíamos dicho en nuestra primera clase, tienen un efecto inhibitorio sobre el mismo, y el tono es la acción de innumerables reflejos, como habíamos mencionado, reflejos que generan su propio músculo, táctiles, de presión o laberínticos. Sabemos también que la vía piramidal, digamos, la corteza, el haz piramidal, fundamentalmente tiene un efecto inhibitorio, o sea que lo que significa eso, también tanto sobre el tono muscular como los reflejos. Eso significa que cuando hay una lesión de la vía piramidal, va a haber una alteración del tono muscular y también de los reflejos. Habíamos dicho que la neurona de la central, cuando está en su fase espástica, llamado síndrome piramidal, va a alterar el tono muscular, generando hipertonía, porque el efecto inhibitorio deja de ser inhibitorio y va a generar, digamos, un aumento de los reflejos osteotendinosos, que sería una hiperreflexia. ¿Cuáles son las alteraciones del tono muscular? Tenemos la hipotonía, que generalmente se presenta cuando hay una lesión del cerebelo o alteración de la neurona periférica. La hipertonía, una de las causas fundamentales, es lo que habíamos mencionado recientemente, cuando hay una lesión del haz piramidal, hay una hipertonía, y una distonía cuando hay una mezcla, digamos, de ambas. Entonces, la alteración del tono muscular, el estado de semicontracción de los músculos, que es mediado por numerosos reflejos para que se contraiga ese músculo y mantenga aún en reposo una cierta tonicidad o tensión, tiene alteraciones que van desde la hipotonía, la hipertonía y la distonía, teniendo en cuenta que el haz piramidal tiene un efecto inhibitorio y cuando está lesionado va a generar hipertonías fundamentalmente. Y la hipotonía está presente toda vez que se lesionan las vías aferentes, sensitivas o sensoriales. O sea, una lesión de las vías aferentes, sensitivas y sensoriales pueden generar, digamos, una disminución del tono muscular, y esto nosotros lo vamos a ver, por ejemplo, en la enfermedad de Heine-Marie, en la poliomielitis, la lesión del asta anterior de la médula, la polineuritis, enfermedades de los nervios periféricos, lesiones cerebelosas o lesiones de Goli de Burdash en el tabe dorsal. O sea que la hipotonía está presente fundamentalmente en las lesiones de las vías aferentes, sensitivas y sensoriales, como puede haber en la poliomielitis, en la polineuritis, en lesiones cerebelosas, en los haces de Goli de Burdash, el tabe dorsal, y es uno de los signos fundamentales de la parálisis de la motoneurona periférica. Esto es fundamental que ustedes sepan, porque la disminución del tono muscular y la disminución de los reflejos que acompañan a la lesión de la motoneurona periférica se contrapone con la lesión de la vía piramidal, que va a generar fundamentalmente hipertonía e hiperreflexia osteotendinosa. Son conceptos fundamentales que nosotros tenemos que tenerlo y que es un continuum de lo que comenzamos nosotros viéndolo en la clase anterior. Por eso yo le dije que vamos a dividirla en dos, pero no quiere decir que dividirla se lo divide tácitamente, sino que es una continuidad de una clase con respecto a otra, y cada uno está relacionada, por eso yo le vuelvo a refrescar siempre el mismo concepto. La hipertonía, si están alterados centros inhibidores, eso decíamos,
lesión de la neurona central o de la piramidal en la fase espástica y las lesiones de las vías extrapiramidales. O sea que la hipertonía puede estar presente cuando está lesionada la vía piramidal o cuando hay alteraciones en la vía extrapiramidal. Son diferentes tipos de hipertonía que ya vamos a verla, una lesión de la vía piramidal y otra, por ejemplo, para dar un ejemplo de las vías extrapiramidales que pueden dar, pueden dar lesiones de la vía extrapiramidal. Un ejemplo de ellas es la enfermedad de Parkinson. Usted sabe la fase parkinsoniana, la fase inexpresiva, la fase de Hall-Poker, la rigidez y la contractura del Parkinson. ¿Cómo nosotros vamos a estudiar el tono muscular? Es una cosa fundamental. El tono muscular, habíamos dicho que nosotros vamos a hacer primero una inspección, que es fundamental porque en la inspección nosotros vemos el relieve muscular, en la palpación con la maniobra de la pinza fundamentalmente para ver cuán tónico está el músculo con la maniobra de la pinza. Se ve primero el relieve muscular, después tocamos el músculo, hacemos maniobra de pinza para ver qué tan tónico está ese músculo. Ustedes saben que la tonicidad de un músculo va a depender mucho si es mujer o si es varón, y va a depender también el estado de tonicidad muchas veces si es un individuo que es sedentario, muchas veces un sedentarismo manifiesto, el tono muscular está disminuido, pero es por una falta de motilidad, de movimiento que tiene el individuo, o hay individuos que desarrollan mucha actividad, mucho físico y pueden estar hipertónicos. Entonces, o tener un tono muscular bastante manifiesto. O sea que estudiamos el tono muscular con la inspección, viendo el relieve, con la palpación, viendo la maniobra de pinza y la tonicidad del músculo, y saber que hay individuos que son sedentarios y hay individuos que desarrollan mucha actividad. Y después vamos a ver el examen de la motilidad pasiva, donde vamos a estudiar las articulaciones para ver el movimiento de cada uno de ellos, para ver a qué grado del tonismo está. Nosotros con movimientos de motilidad pasiva vamos a estudiar cada uno de los movimientos que tiene el individuo y las pruebas de pasividad de Andrés Thomas. La motilidad pasiva se realiza el médico con las articulaciones del paciente y las pruebas de pie, de brazos y las pruebas de las pesas. Muchas veces nosotros damos pesas para ver cómo toma las pesas el individuo, y acá podemos mencionar cómo vamos a mover las articulaciones para ver cuál tónico está el individuo. Acá ustedes ven cómo se mueve, tanto en los miembros superiores también como en los miembros inferiores. Esta prueba de pasividad de Andrés Thomas, el individuo está en posición de pie, usted le ejerce una cierta rotación al miembro superior, se toma un poco el tronco y luego se le imprime un movimiento de rotación, de modo que sus brazos oscilen. Ustedes van a ver cierta oscilación cuando hay hipotonía. Ustedes al alargarlo van a ver que el brazo oscila, es una oscilación del brazo, y ustedes lo toman de esta manera que se ve muy bien en esta imagen. O sea, nosotros vamos a estudiar primero el tono, viendo la inspección, viendo la palpación, imprimiéndole algunos movimientos de las articulaciones del paciente, las pruebas de pie, de brazo y la prueba de las pesas. Y luego tenemos la prueba de Andrés Thomas, que en este caso está el paciente de pie, se toma acá a nivel del tronco con esta mano, y con la otra mano se le provoca una cierta rotación y luego ver cómo son los movimientos de báscula que puede estar presente en este brazo que sí está hipotónico. Luego tenemos algunas pruebitas, que es la prueba de las pesas, y luego tenemos la prueba de Andrés Thomas, la pasividad cerebelosa, y el resultado de la hipotonía que determina la lesión. Tenemos la prueba de Stewart-Holmes, que es la prueba cuando uno le toma de la cintura al paciente y le ejerce algunos movimientos. Entonces el paciente que está hipotónico tiene un balanceo muy importante de su brazo. Aquí está el observador, como yo le estoy mostrando aquí a la derecha.
el observador va a estar paradito acá, estos son ustedes, este es el paciente, ustedes le toman la cintura y le ejercen movimiento. Entonces ustedes van a ver cómo cuando mueven la cintura, cómo se balancea se le hace flexionar adelante, cómo se mueven los brazos, se le hace flexionar el antebrazo sobre el brazo contra la oposición del observador que sujeta la muñeca, esta la suelta súbitamente para ver el movimiento que tiene. A veces con el solo ejercicio, solo momento de moverlo, el paciente que está hipotónico tiene movimientos muy exagerados. O sea que el tónimo muscular se puede estudiar mediante diferentes maniobras, mediante las maniobras de inspección, de palpación, y mediante las maniobras de pasividad, con las articulaciones del paciente, como está en este gráfico, bastante importante, bastante claro, las pruebas en la posición de pie, y la prueba de pasividad de Arnold Thomas, y luego las pruebas, digamos, de movimiento de los pacientes en posición de pie, tomando de la cintura y viendo cómo cuando uno ejerce movimiento, le provoca movimiento, los brazos van a oscilar. También la prueba de las pesas, cuando uno le da diferentes pesas, y vamos a estudiarlo de esa manera, fundamentalmente sabiendo que el tono muscular es un estado de semicontracción que cuando disminuye su hipotonía tiene una característica que hay una actitud pendular de los miembros. Entonces, resumiendo, el examen de la motilidad pasiva, la prueba de Arnold Thomas, y sabemos que la hipotonía es uno de los signos fundamentales de las lesiones de la neurona periférica y también es uno de los síntomas fundamentales del síndrome cerebeloso. O sea que el tono muscular está regulado por el cerebelo fundamentalmente. Luego tenemos ¿qué es la hipertonía? O sea, la hipertonía es el aumento del tono muscular, la hipotonía es la disminución del tono muscular, y tenemos ahí divididas dos cosas importantes. La hipertonía piramidal, o sea, cuando está afectado la motoneurona central o vas piramidal, el piramidalismo, en el síndrome piramidal, en la fase espástica de la lesión, tenemos el signo de la navaja, o sea que nosotros sabemos que la vía piramidal tiene un efecto inhibitor sobre el tono, cuando está lesionada se exagera, por lo tanto va a haber aumento del tono. Esta es una hipertonía que nosotros tomamos el brazo, es reductible, pero cuando soltamos, vuelve sobre ese mismo lado, que se llama signo de la navaja. En cambio, la vía extrapiramidal es no reductible y nosotros lo vamos reduciéndolo, pero como si fuera una rueda dentada. O sea que son dos manifestaciones diferentes y dos tipos de hipertonía diferentes, la piramidal y la extrapiramidal. La piramidal tiene el signo de la navaja, para que ustedes sepan bien, y la extrapiramidal tiene el signo de la rueda dentada. Esta es la enfermedad de Parkinson. Rigidez y también generalmente la extrapiramidal va acompañada de temblor, o sea, de movimientos temblorosos del individuo, la fase de Horde-Poke y los signos de rueda dentada. O sea que no es una cuestión aislada. Nosotros en la lesión de la vía piramidal también tenemos alteraciones de la marcha en guadaña, la hemiplegia, la parálisis de la mitad inferior de un cuerpo, asociada a la hipertonía o signo de la navaja, y en la extrapiramidal las fascias Horde-Poke, la rigidez, el temblor y el signo de la rueda dentada. O sea que no es una cuestión aislada, sino que nosotros lo vemos en el concepto general. Por eso yo le dije que nosotros estudiamos la motilidad, tenemos que estudiar es una continuidad de la primera clase con esta clase. O sea, yo le estoy dando un cierto dinamismo, una cierta continuidad a ambas clases para que ustedes tengan una idea de que no es una cosa aislada ni separada una de la otra. El piramidal, la hemiplegia, como he dicho, el signo de la navaja, la extrapiramidal, el signo de fase de Horde-Poke, la rigidez, signo de rueda dentada y el temblor que muchas veces acompaña a estos enfermos. Bueno, haciendo un pequeño relax,
Y pasando a otro ítem que también está relacionado, como todo movimiento, vamos a hablar de taxia. La taxia es el estudio de los movimientos coordinados, es la coordinación de los movimientos. ¿Qué significa eso? Que todo movimiento, por ejemplo, tomar un vaso, llevarlo a la boca, desplazarlo y dejarlo de nuevo en la mesa, lleva un movimiento. Lleva una coordinación de movimiento. Para que esto ocurra es fundamental la acción de varios músculos. Entonces ahí tenemos que dividir que todo movimiento tiene una coordinación y para que eso ocurra tiene que haber la acción de varios músculos. En eso podemos destacar, por ejemplo, los músculos agonistas son los que realizan los movimientos. Los sinergistas son los que coadyuvan o ayudan al movimiento a estos músculos. O sea, hay agonistas, sinergistas. Y están los antagonistas, los que deben relajarse para no hacer oposición al movimiento. O sea, cuando yo ejerzo una acción, uno ejerce la acción y otro se relaja. Porque si ahí el otro se contrae, entonces yo no puedo realizar el movimiento. Entonces, esa contracción y relajación es lo que hace a la coordinación de un movimiento, a la complejidad de un movimiento. Quizás uno no se da mucha cuenta, pero cuando nosotros realizamos un movimiento, tenemos un accionar de los músculos, que es un agonista que realiza los movimientos, uno que lo ayuda y otro que se relaja para evitar que ese movimiento no se realice. Entonces, esa coordinación de agonistas, sinergistas y los fijadores son los que logran la fijación de los músculos a las articulaciones vecinas. O sea que están los que fijan la articulación, están los que actúan en el movimiento, están los que ayudan al movimiento y están los antagonistas que deben relajarse para poder realizar el movimiento. O sea, ustedes vean cómo de un simple movimiento, nosotros para poder realizarlo, como yo le mencionaba, cuando tomé el vaso y lo llevé a la boca, todo eso hace que actúen todos estos músculos que acabo de mencionar, el agonista, el sinergista, el antagonista y el fijador. Eso se llama taxia, coordinación de los movimientos. Nosotros, para los sistemas que actúan en la taxia son varios, ¿no? El sistema propioceptivo, el cerebelo, fundamentalmente el cerebelo, en la coordinación de los movimientos, el sistema propioceptivo que nos permite el reconocimiento de segmentario a través de la corteza cerebral, las conexiones cerebelo-corticales y las córtico-espinales. Ustedes vean todo el sistema complejo desde el punto de vista nervioso, del sistema nervioso, cómo todo está conectado. Desde la corteza, el sistema propioceptivo, el cerebelo y la corteza y la médula espinal. O sea que para que un movimiento se realice en forma coordinada tenemos antagonistas, sinergistas, antagonistas y fijadores. Y los sistemas que actúan son el sistema propioceptivo, el cerebelo, la corteza, las conexiones que existen entre el cerebelo y la corteza, y la que existen entre la corteza y la médula espinal. O sea que vean ustedes la variedad y la complejidad para que uno realice un movimiento que uno quizás no se da mucha cuenta, pero toda esa complejidad hace que ese movimiento que ustedes van a realizar y que es fundamental para su actividad diaria, está coordinado por músculos que a su vez están coordinados y que están actuados por elementos muy importantes del sistema nervioso, que son el sistema propioceptivo, el cerebelo, la corteza, la relación entre la corteza y el cerebelo y entre la corteza y la médula espinal. Como ustedes ven, es muy interesante. ¿Cómo nosotros vamos a explorar la taxia? Es una cosa muy importante que nosotros debemos saberla. Vamos a explorar dos tipos de taxia. Una taxia estática, es el paciente que lo exploramos de pie. Ustedes saben que para que un
la bipedestación para que un individuo se mantenga de pie, actúan tres elementos fundamentales. Uno es la visión, otra es, digamos, el sistema, la sensibilidad profunda consciente, y otro es el laberinto. O sea, la visión, la sensibilidad profunda consciente, que le va a dar los haces de Goli y de Burdach, y el laberinto. Entonces, de esa manera, el paciente puede mantenerse de pie. Si ustedes, por ejemplo, le cierran los ojos a un paciente, en este caso aquí está el observador, nosotros vamos a estudiar la ataxia estática mediante el signo de Romer, la maniobra de Romer, poniendo al paciente de pie, acá está el paciente y está la observadora. O sea, se pone generalmente siempre con una manito para evitar que si ella cierra los ojos, el paciente se caiga. ¿Por qué? ¿Por qué se puede caer el paciente? Porque si el paciente cierra los ojos, o sea que nosotros ya le quitamos una de las partes que él se mantenga de pie. Tiene que tener indemnidad de la sensibilidad profunda consciente, o sea, de los haces de Goli y de Burdach, y del sistema laberíntico. Si esta señora, este paciente, tiene una lesión de la vía del laberinto, va a tener a la caída. Entonces, por eso nosotros nos tenemos que poner muy cerca de una pared y tratar de agarrarlo al paciente. Si es que, por supuesto, se cae. Puede tener una lesión en el tabe dorsal o una lesión de los cordones posteriores. Los cordones posteriores lo hace con la sensibilidad profunda, consciente, entonces también se puede caer. Entonces, que el signo de Romer positivo es cuando el paciente se cae. ¿Cuándo se cae? Cuando tiene una lesión laberíntica o cuando tiene una lesión en el sistema de la sensibilidad profunda consciente. En el caso del tabe dorsal, que es una manifestación que era una manifestación muy frecuente en la época de la sífilis, porque la LUES atacaba los haces de Goli y de Burdach y la parálisis general progresiva, que eran las dos formas que se manifestaba el LUES. Hay otras causas también de alteraciones de la sensibilidad profunda consciente, y así de Goli y de Burdach, pero cuando está lesionado alguno de ellos y lo hacemos cerrar los ojos, el paciente se cae. Es muy importante el signo de Romer, porque nosotros con ese signo tan importante podemos saber si el paciente tiene una afección laberíntica o tiene una afección de la sensibilidad profunda con esa única manifestación. No es así. Muchas veces nosotros preguntamos en los exámenes si el paciente del cerebeloso puede tener Romer. El cerebeloso no tiene signo de Romer. No hay Romer en el cerebeloso, hay Romer en el paciente laberíntico y en el paciente que tiene una afección de los cordones posteriores de la sensibilidad profunda consciente. Perfecto. Entonces, taxia estática, signo de Romer. Pruebas, taxia dinámica, las pruebas índice nariz y talón rodilla. La índice nariz, nosotros hacemos que el paciente estire su brazo, que cierre los ojos y que con esos ojos se toque la punta de la nariz, de un lado y del otro. Entonces nosotros vamos a ver cómo coordina los movimientos y cómo el paciente se toca la nariz. Y también podemos hacerla en los miembros inferiores, haciendo que el talón toque la rodilla. Eso es muy importante, digamos. O sea que tenemos exploración de la taxia estática mediante el signo de Romer, sabiendo que el cerebeloso no tiene Romer, en cambio el laberíntico sí, y el que tiene afectada los cordones posteriores los hace de Goli y de Burdach la sensibilidad profunda consciente. Y la taxia dinámica, digamos la taxia dinámica con el índice nariz y el talón rodilla. Muy bien, continuando, vamos a ver ya la última parte de la clase. Dándole continuidad, vamos a ver los reflejos. Habíamos dicho que los reflejos son la última jerarquía de la motilidad. Es porque el reflejo es una respuesta motora inmediata a la aplicación de un estímulo. Eso es sencillamente lo que es un reflejo. Usted aplica un estímulo y obtiene una respuesta inmediata.
Nosotros vamos a dividir, digamos, los reflejos superficiales y reflejos profundos, llamados reflejos osteotendinosos. Sabemos que es la última jerarquía del movimiento. Únicamente un reflejo es aplicar un golpe, aplicar un estímulo. Generalmente se lo hace con un martillo de reflejos sobre una situación llamada el receptor, que vamos a ver porque tenemos que estudiar también nosotros cómo se forma el reflejo y cómo es el arco reflejo. Ustedes han visto en fisiología, seguramente se recordarán, que una unidad del arco reflejo es la unidad dinámica funcional del sistema nervioso. ¿Cuáles son sus componentes? Tenemos un primer componente que es el receptor, donde ustedes van a aplicar el estímulo. Ustedes aplican y eso va a transmitir el estímulo. Van a tener una neurona aferente que conduce al estímulo, una aferente que va, un centro que origina la respuesta al estímulo. Ya tenemos un receptor donde usted aplica el estímulo y transmite. La neurona aferente que conduce el estímulo que usted ha provocado en el receptor al centro nervioso que va a originar la respuesta. Esa origen de la respuesta se va a ir a hacerse inmediata mediante una neurona que se llama eferente, que conduce la respuesta. Y el efector que realiza el movimiento, que realiza el estímulo. O sea, aquí tenemos el receptor, la neurona aferente, el centro de la neurona eferente y el efector que realiza el movimiento, que realiza la respuesta motriz, digamos. Entonces tenemos que los reflejos, como la última etapa o lo más sencillo del movimiento, la complejidad menor, la jerarquía menor, tenemos que estudiar desde el punto de vista que del arco reflejo, sabiendo cuáles son los componentes que ustedes tienen que saberlo bien, porque de eso va a depender dónde van a buscar, dónde van a aplicar el estímulo, cómo lo van a aplicar y cuál es la respuesta fundamental que ustedes van a adquirir. Entonces esa respuesta, cada respuesta, si es flexión, si es extensión, va a estar dada dónde aplica el estímulo y cuáles son los reflejos que ustedes están estudiando. El arco reflejo es fundamental. ¿Cuáles son los reflejos fundamentales que nosotros estudiamos? Tenemos el superciliar, el nasopalpebral y el maseterino en la cabeza y cuello. Vamos por razones, digamos, académico-didácticas, lo vamos a estudiar por segmentos. No es que haya que dividirlo al cuerpo, pero nosotros por razones, digamos, didácticas y académicas, decimos que cuáles son los fundamentales reflejos que nosotros estudiamos. En la cabeza y en el cuello, el superciliar, lo percutimos y vamos a ver cómo el ojo se cierra. El nasopalpebral, en el medio de las cejas, también provoca cuando los percutimos con un martillito, va a provocar la oclusión de los ojos, y el maseterino, en el mentón o mentoniano, nosotros golpeamos sobre el mentón y se provoca el cierre de la boca. Esto tiene una vía aferente, una vía eferente, tiene un centro, como todo, y una respuesta, que la mencionamos recién. La oclusión del ojo y el cierre de la boca en el maseterino. Y uno trigémino trigeminal en los dos primeros y trigémino facial, o sea, el nervio trigémino, o sea, el quinto par craneal, y el trigémino, el quinto, y el séptimo par, que es el facial. O sea que ustedes ven cómo los diferentes nervios, en estos casos de la cabeza y cuello, van a actuar, uno siendo la vía aferente y otro siendo la vía eferente, y en este caso el maseterino, el que provoca la oclusión del cierre de la boca, el trigémino y el facial. El facial también influye. Entonces ustedes ven cómo nosotros vamos dividiendo y en todo le vamos, por ejemplo, el reflejo bicipital, ustedes van a percutir sobre el tendón del bíceps y va a provocar la flexión
del antebrazo sobre el brazo. Eso tiene una representación, un centro, se llama representación metamérica, la metámera de la columna, en la cuarta, la quinta y la sexta columna cervical. ¿Bien? Entonces nosotros aplicamos el estímulo y la respuesta viene de acá, de la cervical. Entonces, en este caso de bicipital, que provoca la flexión del antebrazo sobre el brazo, en la cuarta, quinta y sexta cervical. El tricipital, que ya vamos a ver, que es, digamos, es la percusión sobre el tendón del tríceps crural. Ustedes golpean ahí y va a provocar la extensión del brazo, del antebrazo sobre el brazo. Eso está en la, digamos, entre la sexta y la séptima cervical. Ya vamos a ver algunos ejemplos que yo muestro ahí, cómo se toman los reflejos. O sea, nosotros lo tomamos al individuo y le percutimos, digamos, sobre el tendón y eso va a provocar la extensión del antebrazo sobre el brazo. Después tenemos el cúbito pronador, o sea, acá en la muñeca, y el estilo radial. El cúbito pronador va a provocar la pronación y el estilo radial la supinación. Estos van a tener una representación metamérica en el séptimo segmento cervical y en el octavo, y el estilo radial en el quinto y en el sexto. Ustedes ven cómo ustedes van a tener un receptor, uno van a aplicar en el tendón del bíceps, en el tendón del tríceps, en el cúbito, en la apófisis, en la epífisis del cúbito distales, en la apófisis estiloide del radio, y eso va a provocar, uno, el cúbito pronador, la pronación del brazo, y el estilo radial, la supinación de la mano. ¿Me entienden? Entonces, esos movimientos, una extensión y otra flexión, son los que ustedes van a obtener cuando ustedes percutan sobre el receptor, en el caso del bicipital, del ama del tendón del bíceps en el brazo, y el tendón del tríceps, el cubital y el estilo radial. Luego tenemos en el abdomen, generalmente los cutáneos abdominales, que nosotros vamos a hacerlo a veces con un pequeño individuo, un pequeño instrumento romo, o muchas veces con algún pellizcamiento, ustedes van a provocar la contracción de los músculos abdominales. Son reflejos superficiales que están alterados generalmente cuando está alterada la neurona central. Sabemos que la neurona central provoca, como tiene un efecto inhibidor sobre los reflejos, provoca hiperreflexia osteotendinosa, y en el caso de los cutáneos abdominales están abolidos. O sea, cutáneos abdominales superior en el séptimo y sexto y séptimo dorsal, y el cutáneo abdominal inferior en el décimo, onceavo y doceavo dorsal. Luego tenemos en los miembros inferiores el patelar o reflejo rotuliano, que nosotros vamos a percutir sobre el tendón del rotuliano, y vamos a provocar la extensión de la pierna sobre el muslo, y esto va a tener una representación metamérica. Este es un reflejo muy común, la reflexia patelar, conjuntamente con el signo de Romberg y el signo de Algir-Robertson, van a provocar la tríada siluética. Era muy conocida en la época de que la sífilis era muy importante. El rotuliano está a nivel lumbar, en la segunda, tercera y cuarta lumbar, segmento metamérico. Y el aquiliano, o sea, nosotros percutimos sobre el tendón de Aquiles y eso provoca la extensión, digamos, del pie. Aquiliano, eso ya está a nivel lumbar, primero y segundo sacro. Después tenemos el reflejo plantar, que sabemos que ya lo vamos a mostrar cómo cuando nosotros estimulamos el plantar, lo que hace se contrae los dedos. En cambio, cuando hay una inversión del reflejo plantar o hay signo de Babinski, lo que pasa es que se abren en abanico y el dedo gordo se tira hacia atrás. También tenemos que la pronación, en el caso del
El cúbito pronador, el estilo del cúbito pronador que habíamos mencionado anteriormente, es el movimiento del antebrazo que hace girar la mano de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Cúbito pronador, cuando nosotros percutimos sobre el cúbito. Y el estilo radial, digamos, movimiento de la supinación, que es el movimiento del antebrazo, que hace girar la mano de adentro hacia afuera. O sea, esos movimientos de flexión, de extensión, de pronación y supinación que nosotros va a ir viendo son los que nos van a dar lugar, digamos, al estudio de los reflejos. Repitiendo un poco, antes de concluir, vamos a cabeza y cuello, superciliar, nasopalpebral y masseterino, vías trigémino-trigeminal, trigémino-facial, los superiores, el bicipital, el tricipital, el cubital y el estilo radial, y las abdominales, cutáneos abdominales, superiores, inferiores, abdominal superior. Entonces, bueno, y en el miembro inferior, fundamentalmente el patelar o rotuliano, el aquiliano y el plantar, que está en el primer y segundo segmento sacro. Aquí le muestro los últimos gráficos, que son para que ustedes vean cómo nosotros vamos a hacerla. Acá tienen ustedes el martillito de reflejo, ponen su dedo plexímetro y van a golpear sobre el dedo. Entonces van a provocar la oclusión del ojo. Acá tenemos el superciliar, que van a percutir ahí, a provocar la oclusión del ojo. Y acá tenemos el masseterino, que nosotros percutimos sobre el mentón y provoca la oclusión de la boca. Habíamos dicho que esos tenían una representación metamérica del trigémino trigeminal y el otro trigémino facial, que sería el masseterino. Aquí mostramos algunos ejemplos de percusión. Acá tenemos el reflejo bicipital, que va a provocar la flexión, digamos, del antebrazo sobre el brazo. El tricipital, que nosotros percutimos sobre el tendón del tríceps, va a provocar la extensión del antebrazo sobre el brazo. Aquí tenemos la percusión tanto del estilo radial como el cúbito pronador. Acá estamos percutiendo sobre la apófisis estiloide. En este caso sería el radio, y en el otro caso sería sobre el cúbito. Y vamos a ver cómo uno provoca pronación, o sea, un movimiento del antebrazo, que hace girar la mano de afuera hacia adentro, en el caso del cúbito pronador, y el estilo radial va a provocar el movimiento del antebrazo, hace girar la mano de adentro hacia afuera. Bueno, aquí tenemos, de nuevo mencionamos, aquí tenemos en el abdomen, mostramos cómo acá tenemos una pequeña instrumento romo que provocamos un pequeño movimiento sobre la parte cutánea del abdomen y va a provocar la contracción. Nosotros sabemos bien, acá tenemos otra maniobra, en el caso si el paciente está acostado. En este caso, el paciente, por ejemplo, para estimular el reflejo patelar, nosotros lo podemos hacer sentar, pero tiene que colgar los pies. Muchas veces se hacían unas maniobras de distracción, porque si el paciente mira, inhibe esos reflejos. Nosotros hacíamos maniobras de distracción, por ejemplo, mirar hacia arriba y comprimir y apretar bien las manos así, se llama maniobra Jendra-Sik. Entonces nosotros percutimos y va a provocar, digamos, la extensión en el caso del reflejo rotuliano o patelar, la flexión, la extensión de la pierna sobre el muslo. Aquí tenemos tomando el reflejo aquiliano. El reflejo aquiliano, vamos a percutir sobre el tendón de Aquiles. El paciente puede arrodillarse. Digamos, en una silla, y ustedes percuten sobre el tendón de Aquiles, y va a provocar la extensión del pie.
Y este es el reflejo plantar, que yo le dije, que usted lo estimulan y lo que hace es contraer los dedos. En el caso cuando es positivo, digamos, cuando tiene un reflejo de Babinski, ustedes estimulan así, se abren en abanico estos dedos y el dedo gordo se tira hacia atrás. Entonces, las alteraciones de los reflejos podemos decirlas que puede haber hiperreflexia, por ejemplo, osteotendinosa, en los pacientes que tienen un síndrome piramidal, que tiene hiporreflexia cuando hay lesión de la neurona periférica o arreflexia. O sea que esas serían las principales alteraciones de los reflejos. Mencionamos todos los reflejos, los más importantes que ustedes pueden estudiarlo. Cuál es el arco reflejo, lo más importante, cuál es la respuesta que tiene cada estímulo. Así que con esto damos por concluida la clase y creo que terminamos el tema de motilidad con estas cosas. Así que bueno, espero que haya sido de su agrado, que les sirva, va a quedar acá todas las cosas y bueno, así que bueno, nos vemos próximamente. Buenos días y damos por concluida ya la clase.